Salimos al mundo de nuevo y poco a poco nos tratamos de adaptar a una nueva normalidad. Sin embargo, las pérdidas han sido muchas. Hay muertes que se siguen sumando y una economía que sufre las consecuencias de haberse paralizado. En entrevista para Enlace Judío, el reconocido analista político Ezra Shabot nos ayuda a entender los cambios que genera esta nueva normalidad. Hola Ezra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Ezra, bueno, pues parece que ahora sí la curva está en descenso, tal vez, y el tema es, hay dos prioridades. En esta curva hacia abajo, pues existe la gran posibilidad de un rebrote, de un contagio de nuevo. ¿Qué es más importante ahora? ¿Cuidar la parte sanitaria o ya tratar de sanar por todos los medios posibles esta economía tan dañada? Mira, obviamente lo que se hizo en México es algo que va en contra de todo lo que implicaría un proceso sano de reinserción económica. Lo que se hizo en este país fue empezar a abrir en el momento en que la curva seguía en ascenso, por lo que en el momento en que se abrió, pues lo que tenemos es un aumento significativo de casos y un aumento, por supuesto, del número de muertes. Pero es algo que muy difícilmente se puede dar marcha para atrás. O sea, es imposible en este momento pedirle a la gente que regrese a sus casas, que se encierre, cuando además la mayoría de la población ya acabó con la mayor cantidad de recursos que tenía pues ahorrados para poder soportar la propia pandemia. Una estrategia totalmente fallida, la pueden embellecer por donde quieran, pero la verdad es que esto no funcionó y lo que tenemos es una escalada, un aumento significativo de casos, al mismo tiempo que tenemos una apertura económica. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Pues simplemente forzar las medidas sanitarias que te reduzcan al mínimo posible la posibilidad de contagio. Y es el tema famoso del cubrebocas. El cubrebocas, el de mayor protección, eso es lo que hay que utilizar. Utilizarlo en lugares cerrados, de alguna forma en ciertos lugares abiertos donde exista una mayor concentración de gente, pero esa parte, la parte por supuesto de lavado de manos y de sanas distancias, esta disciplina es lo que te va a dar un menor grado de contagios en medio de una economía que tienes que abrir. Tienes que abrirla y al mismo tiempo tienes que empezar a evaluar cuál es el daño que se le hizo a esa economía. Hay una enorme cantidad de empresas que ya desaparecieron y al mismo tiempo otras que tienen que ser salvadas rápidamente a través de un aumento del consumo. La gente que puede salir y tiene capacidad económica tiene por supuesto que consumir, pero tiene que hacerlo también bajo una lógica del tipo de ingreso que tenga. Tú no puedes salir en este momento y empezar a despilfarrar dinero porque obviamente el ingreso de la gran mayoría, diría yo, de la casi totalidad de la gente se ha venido para abajo como consecuencia de una economía totalmente cerrada. Aquí lo que tenemos que armar es una combinación muy precisa de abrir, de cuidarse, de tener la conciencia de que esto no se ha acabado, de que las condiciones son incluso de mayor peligro de las que tenías en un principio, pero que ahora sí tienes que salir y que por lo tanto tienes que manejarte con el cubrebocas, con la mayor seguridad posible que puedas contener y evitar esta idea de que esto ya se solucionó y que ahora podemos estar en lugares cerrados mientras se tenga incluso el propio cubrebocas. Sí se puede hacer, pero por supuesto que hay que incluso entender que la gente que tiene mayor propensión a enfermarse, que tiene algún tipo de problemática de salud, ya sea pulmonar o cardíaca, etcétera, no lo puede hacer. Los casos incluso comunitarios siguen subiendo y que por ello las actividades comunitarias tienen que mantenerse al mínimo con todos estos elementos de protección.
Esdras, sin embargo, pese a que estamos abriendo la economía, tenemos cosas que parecen ya irreparables. Casi o ya sobrepasó 1 millón de desempleos en nuestro país. ¿Cómo repercute esto a nivel político, económico y sobre todo social? Lo que tenemos es una pérdida de más de 1 millón de empleos formales y una pérdida de alrededor de 11 millones de empleos informales. Este país es un país que tiene la mayoría de los empleos informales, y esto lo que te provoca es lo que se llama una distorsión en el nivel de ingresos. ¿Qué es esto? Que la gente tiene que ir a buscar los ingresos a otros lados. Un aumento sí de la informalidad, pero una informalidad que ya no puede salir a la calle ni siquiera a tener un papel o una forma de ganarse la vida a través del ambulantaje, porque también eso pues termina siendo perseguido, cerrado, y te metes en un problema muy, muy serio. Tenemos un problema muy, muy serio de ausencia de opciones de empleo, de dónde ir a vender. Puedes ver manifestaciones en muchísimos lugares de gente que vendía en la calle y que ahora ya no lo puede hacer, y que entonces empieza a manejarse esto que se llama economía clandestina. O sea, formas de vender por abajo de lo que la propia autoridad puede ver. Es cierto, hay una economía que se maneja a través de mensajerías, pero para la gente de la informalidad y los formales que se fueron a la informalidad, tu problema radica en que no hay espacios, no hay lugares desde donde puedan obtener el ingreso mínimo para sobrevivir, y entonces tienen que encontrar pues este mundo de la clandestinidad, esto que te lleva a la economía mucho que se llama economía criminal, que es no solamente el tema de narcotráfico y estar ahí, sino el obtener recursos pues de la forma ilícita, vendiendo por atrás, vendiendo en lugares prohibidos, incorporándose a grupos criminales de asalto, etcétera, en algo que difícilmente puedes tener control sobre él. Este es algo que hay que entender que sucede cuando pues, lo vivimos en épocas anteriores. Lo vivimos en 82, 84, 85, lo vivimos en el 95, 96, cuando incluso la parte de la informalidad, que normalmente la tienes pues de alguna manera bien vista en un espacio, sabes que los ambulantes y la gente informal tiene dónde situarse y cómo vender, y tienes relativamente controlado el mundo de la economía criminal. En este momento, ante la imposibilidad incluso de hacerse de recursos por la economía informal, lo que te empieza a crecer es esta economía de criminalidad. Es un problema serio. Esto se va a componer hasta el momento en donde la economía que se empieza a abrir empiece a crear, a poder crear empleos formales, a recuperar empleos formales, a permitir a la economía informal que también crezca en sus espacios visibles, y de esa manera poder ir echando atrás este mundo clandestino que te comienza a romper las formas que tenías anteriormente. Hoy comienzas a ver en las calles mucha gente que vende frutas, verduras en las calles, que antes no lo hacía, que va y la ofrece. Empieza a haber gente que ofrece geles y todo lo que es esta economía del coronavirus como tal, curanderos que te ofrecen curas por todos lados del coronavirus. Esto que de una u otra forma les da de qué comer, pero que no alcanza para todos. Y creo que esa es una parte social que sí resulta preocupante, porque girar en torno a la economía de la enfermedad, por un lado, obviamente no te lo soluciona, pero tampoco te resuelve el problema de subsistencia para la mayoría de la gente. Que algunas personas se pueden beneficiar de esto, sí, se pueden beneficiar, pero estás hablando de una minoría muy, muy pequeña, y sí una gran cantidad de gente que pues se las ve verdaderamente complicado para poder sobrevivir, porque lo que es la gran producción, el producto que se llama, no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza que se genera, se ha venido achicando a tal grado que hoy se habla de una economía que puede decrecer entre el -9 o el -13, que es algo que nunca habíamos visto.
y esto implica un empobrecimiento generado de la sociedad. Esdra, cambiando un poco de tema, está el tema de la INE, de los cambios que hay en este sector. Quisiera que me expliques un poco de qué se trata y sobre todo lo más importante, si esto podría ayudar a generar unas próximas elecciones más confiables. Mira, el Instituto Nacional Electoral es una pieza fundamental del aparato político mexicano. Gracias a este instituto, a la creación de la misma, todo lo que era un choque político en México que se daba y no se creía en las elecciones empezó a volverse en el antiguo IFE, Instituto Federal Electoral, se comenzó a ver como una realidad que pues le permitía en este país el cambio de mandos sin violencia, sin sobresaltos en la estructura de poder. Y creo que eso era la parte fundamental. Frente a décadas anteriores que uno decía, fundamentalmente gente mayor, dice, pues es que antes era mejor, estaba el PRI, pasaba y no sucedía nada, pero eso no dejó de funcionar, ya no había posibilidades de que eso funcionara, llevó a crisis políticas y crisis económicas muy fuertes. Finalmente la democracia mexicana, con un instituto electoral que le daba certeza, formado por gente que la gran mayoría de ellos, aunque tenían afiliaciones políticas, funcionaron como elementos profesionales y un enorme ejército de ciudadanos que garantizó elecciones en este país. ¿Cuesta muy caro? Sí, pero de ese tamaño es la desconfianza que se tiene todavía en el país en el realizar elecciones. Si el Instituto Nacional Electoral termina siendo un órgano controlado por el gobierno en turno, vuelves otra vez a la negación de la democracia mexicana, a concentrar el poder en el Poder Ejecutivo, en el Presidente de la República, y otra vez a hacer elecciones a modo. Y eso te va a generar todavía una mayor tensión política. Es cierto que el actual presidente y que el partido en el poder no confía en el Instituto Electoral, lo ha acusado sin base alguna de haber cometido o ser instrumento de fraudes, lo que jamás fue demostrado, lo que no es válido como argumento, y en este momento se está cambiando alguna parte de él. Estoy confiado en que finalmente este Instituto Electoral, con los cambios que se hagan, va a servir como instrumento para el 2021, va a dar la posibilidad de que en el 2021 haya elecciones limpias. Van a ser elecciones muy difíciles, van a ser las más grandes que se han tenido en México porque lo que hicieron fue pues, ajustar los calendarios de elecciones de gobernadores con elecciones federales de diputados y de alcaldes de algunos estados. Esto es un proceso muy complejo, pero da la posibilidad de tener un Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados, con una elección totalmente válida. Difícil, ¿por qué? Porque va a ser producto de un año 2020 que ya lo quisiéramos haber terminado, por lo menos en mandarlo al olvido, pero que la gente va a estar influida sin duda alguna por lo que nos pasó en el 2020 y que fue una crisis económica y una crisis sanitaria que pues hay por supuesto responsables de lo que no se hizo, lo que se hizo mal, y esa va a ser la parte central de la discusión sobre el 2021, independientemente de casos de corrupción del pasado que pueden levantarse como bandera. Esa es la lucha política, se vale, para eso está, pero tenemos que manejar un instituto electoral que sea válido y que tenga la suficiente fuerza y capacidad para garantizar elecciones limpias, que son una de las bases de la estabilidad política y económica del país. Sin duda, es el punto de partida desde donde inicia todo. Tiene que ser un órgano confiable. Esdra, siempre hablamos de situaciones nacionales, de repercusiones nacionales. Quisiera irme ahora a un tema más comunitario. Las comunidades llevan pues más de 3 meses totalmente cerradas, las comunidades judías de México, todos sus órganos, todas sus oficinas. También de qué manera repercute esto dentro de la comunidad a nivel económico y social. Mira, la comunidad judía tuvo el gran acierto de cerrar a tiempo, de cuando apenas el gobierno empezaba a pensar que si cerraba escuelas o no. Aquí se cerraron los templos y las actividades se paralizaron, lo que te lleva a, pues sí, tener un número de contagios que pues puede estar entre el
1.7, 1.8 de lo que sería la totalidad, por ciento de la totalidad de la comunidad, que es muy bajo, y un número, desgraciadamente, todo número de fallecimientos, hay que lamentarlo, pero también muy bajo, que estaríamos pensando, por lo menos al momento de hacer esto, en 13 personas, que pues tiene que ver también con las propias condiciones de salud de ellas. Ha habido una estrategia correcta, el costo en lo económico es sumamente alto, porque muchas de las empresas comunitarias también están o desapareciendo o siendo muy difícil de manejar, pero esto tiene afortunadamente un aparato atrás, hay un aparato comunitario que desgraciadamente en el país no se creó, no se quiso armar por muchas razones, porque se decía que las empresas y la gente tiene que, pues finalmente, solo recibir dinero si es que, por parte del gobierno, si es que lo necesita, y a ver a quién le cae. Aquí lo que se hizo fue garantizar que aquellas personas que tuviesen la necesidad acudieran a las comunidades y ahí se diera el respaldo. Y las escuelas están respondiendo a través de acuerdos para el manejo de colegiaturas. Vamos a ver cómo se reabre el ciclo escolar con las problemáticas de cada cual. Pero yo creo que en todo caso, pues sí va a haber un daño, es imposible no pensarlo. Ya se habla de abrir sinagogas, de abrir los templos. Vamos a ver en qué condiciones. Entiendo que están afinando detalles porque tiene que haber control. La realización de bar mitzvot y bodas, también hay una enorme presión de la comunidad de gente que quiere hacer, por supuesto, sus fiestas, tiene la intención, es parte de la vida de cada quien, pero que hay que pues convencerlas de que lo que se puede hacer en los límites de algo que pues tiene que ser tolerable y que hacer entender a la gente que se está uno jugando la vida. O sea, por supuesto que no tener la boda como uno quisiera, o no tener el bar mitzvah o el brit milá como uno quisiera, pues es muy doloroso, pero se están jugando la vida de la gente, de sus propios familiares. Y por ello es que pues tiene que hacerse con el mínimo de gente, con los cubrebocas, con las medidas sanitarias que se van a exigir, y ni modo, no hay de otra. Estos son los tiempos que nos tocaron vivir y tienen que existir esas condiciones. E insisto, hay un aparato comunitario que sí responde, que en este caso sí responde. Para la gente que perdió el empleo, para la gente que está teniendo problemas, hay estrategias mucho más incluyentes que simplemente estar soltando dinero o dándoles de comer. Yo sé que esto es lo primero. Hay muchachos que están yendo hacia gente que pues, se quedó sin la posibilidad de obtener alimento y se lo están llevando, pero eso no le va a resolver el problema. En un momento determinado esto se acaba o no puede mantenerse ad infinitum, o sea, hasta que termine esto. Pero aquí hay estrategias que se están generando, que hay el aparato, y yo espero que de nuevo, como en 95 y como en 83, la comunidad siga respondiendo y pueda resistir este enorme embate que nos vino de fuera y que pues se trata de controlar de la mejor manera. Creo que se está haciendo el trabajo adecuado y que en este sentido, pues sí hay que entender que va a existir una disminución en los niveles de vida, ni modo, no hay de otra, porque los ingresos se nos vinieron para abajo y que las comunidades tienen que hacer que lo fundamental persista, lo fundamental se maneje, que haya prioridades, y ahora esto sí se puede hacer, y lo otro que era pues ni modo secundario y que para muchos era fundamental, pero que ahora hay que definir prioridades, pase a un segundo término, porque lo que hay que garantizar es la continuidad judía. Por supuesto, hay que garantizar también la viabilidad del funcionamiento de las comunidades, y hay que garantizar fundamentalmente la vida de las personas que viven en la comunidad, y ese es el punto 1 que hay que echar a andar y que hay que darle prioridad en este momento. Claro, el que no debemos de perder de vista. Esdra, finalmente quisiera hacerte esta pregunta pues desde un punto de vista más reflexivo. ¿Qué hacíamos mal antes de la pandemia? ¿Qué hacíamos mal en términos sanitarios, económicos, empresariales, sociales? ¿Cuáles eran antes de la pandemia nuestros principales errores? Yo creo que
No sé, es algo que en el mundo hoy se está discutiendo de si el tema del calentamiento global, el tema del derroche de recursos, etc. Creo que el principal problema que se tuvo es no creer que un fenómeno de esta naturaleza, que lo veíamos en películas, en televisión, y todos estos males que venían y terminaban destruyendo la humanidad, podrían existir. O sea, podrían existir en la realidad. Cuando ya se hablaba de fenómenos que podían salirse de control, creímos que esto no nos iba a suceder, que esto siempre había una estructura de control. Y creo que eso fue lo que finalmente tratamos en este momento ahora de pensar distinto. No hay un precedente a esto. O sea, es como cuando le preguntaron a la gente, quiero hacer la comparación sin tratar de encontrar paralelismos que no valen la pena, pero sí cuando se le dice, o sea, se ve el fenómeno del Holocausto y se le preguntaba a la gente, ¿pero qué? ¿No se daban cuenta de lo que venía? Pues no, porque lo que tenían era como antecedentes históricos un antisemitismo que habían tolerado y que habían podido manejar. No habían tenido como un antecedente histórico el exterminio masivo y por lo tanto no lo podían prever. Bueno, no habíamos tenido como antecedente una plaga de esta naturaleza que nos podía destruir. No sé, habría que irse a las plagas de Egipto si quieres en ese momento, pero en la realidad, en el mundo moderno y contemporáneo, esto no existía y por lo tanto no lo veíamos como algo que podía existir. Y por eso no tomamos las precauciones debidas, no teníamos el antecedente. Tuvimos un SARS que se pudo controlar, tuvimos la influencia H1N1 donde había determinados medicamentos, pero esto no lo teníamos previsto, no estaba. Hoy este es el fenómeno que nos cambia totalmente, como dicen los expertos, el paradigma, o sea, la forma de organizarse de aquí en adelante. Saber que esto se puede repetir en otras formas y que tienes que organizarte en lo económico, en lo sanitario, en la estructura de salud, porque esto te vuelve a pasar, si no con este virus, con otro o con otras formas. Entonces, el cuidar, por supuesto, el equilibrio ecológico y el tema ambiental, ahí está ahora como prioridad, y el estar preparados cada uno en su reserva económica y en su reserva de salud y en sus capacidades para enfrentar fenómenos de esta naturaleza que se le van y en donde los estados, uno está siempre pensando, es que el gobierno lo va a tomar en cuenta. Pues el gobierno no tiene ni las respuestas y a veces ni la capacidad y a veces ni siquiera el cerebro para poder actuar. Así es, mucho está en nuestras manos, como lo mencionabas hace un rato, no quitarse el tapabocas, lavarse las manos constantemente y hacer algo para empezar a reabrir la economía lo más pronto posible. Sin duda será ya un camino a la salida, por lo menos así lo tenemos que trabajar. Esdra, te agradezco muchísimo tu tiempo. Como siempre es un placer platicar contigo y espero que nos sigamos viendo por aquí cada vez en un escenario mejor. Muchas gracias, Enlace Judío, por esta entrevista. Gracias, Esdra. Un abrazo.